Muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas, Dios les bendiga en esta noche. Vamos a dar comienzo a la clase de educación cristiana del día de hoy. Antes, vamos a colocar esto en oración. Amado Padre, te damos gracias, bendito Dios y Rey nuestro, por la oportunidad, primero de todo, estar con vida y sobre todo estar siempre bajo tu mano misericordiosa. Esta noche, Señor, nos dirigimos a ti para que tú nos permitas aprender en esta noche esta importante materia que es educación cristiana. Rogamos por las personas que se pueden conectar y por las personas que van a ver el video después, retransmitido por YouTube y por Facebook. Así que, Señor, esperamos que todas las personas que pues puedan ser bendecidas con esta clase, Señor, es para la honra y gloria de tu nombre. Te pedimos por las clases del día de mañana, que es con el hermano Mario Pico, eh, Teología Sistemática uno, con nuestro hermano Luis Hernando Cubillos, que es Introducción al Nuevo Testamento uno. El miércoles tenemos la reunión de iglesias en oración y estudio bíblico. El jueves continuaríamos con la clase de Introducción a las Comunicaciones. Para el viernes terminar con nuestro hermano Gilberto Pinzón y su clase de Introducción al Antiguo Testamento. Esperamos que esto sea de bendición para cada uno de nosotros en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Pues como siempre hago, voy a quitar el video para que quede la pantalla completa. Vamos a ver si nos funciona el truco de utilizar por primera vez Zoom y nos deje la hora completa. Bien, entonces, en esta noche vamos a ver, que quedó aquí abajo otra cosa. Ahora sí, a volver a compartir. Bien, y ahora sí. Bien, vamos a esta noche a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada, que dice algunas imprecisiones erróneas acerca de la escuela dominical. Entonces, la escuela dominical es considerada como un cuerpo independiente. Antiguamente, la escuela dominical en su origen, pues era un cuerpo independiente. Esto sucedió en la época de Roberto Reich. Entonces, las iglesias, al darse cuenta de la importancia que tenía la escuela dominical, decidieron unirla no como una sección de la iglesia, sino como parte de la iglesia. La escuela dominical considerada como una parte de un sistema mundial de educación religiosa, aunque en principio Roberto Reich tenía la idea de ayudar a los niños a que, además de aprender a leer y a escribir, también fueran útiles a la sociedad, enseñándole manualidades y trabajos, también les enseñó la Biblia, a evangelizar y esto. Esto hizo que la escuela dominical se tornara como algo religioso, pero gracias a Dios, pues la escuela dominical hoy en día es considerado parte de la educación cristiana, de ese cimiento que queremos que hayan en todas las iglesias. Otro error es la escuela dominical llamada al servicio de enseñanza de la iglesia. Normalmente se recarga la escuela dominical con la enseñanza. Recordemos que también el púlpito es parte de, de la iglesia y también es parte de la enseñanza. También están las reuniones, algunas iglesias tienen reuniones de damas, tienen reuniones de caballeros, tienen reuniones de jóvenes. Entonces, como podemos darnos cuenta, no solamente todo gira en torno a que la escuela dominical sea el servicio de enseñanza, sino los diferentes cultos. Aparte de esto, pues hay organizaciones como la Sociedad Bíblica, la Liga Bíblica, en fin, que también proveen de educación cristiana. Entonces, como nos podemos dar cuenta, no solo la escuela dominical es llamada al servicio de la enseñanza, sino que hay otras opciones. Lo cuarto, la escuela dominical como una reunión en masa. Eh, Lastimosamente, como
Vimos en la historia de la escuela dominical con Roberto Ray, comenzaron con 4 estudiantes. Esto empezó a aumentar de gente y hizo que pues llegara a coparse como eh, grupos de reunión de enseñanza bíblica, pero no era la idea. La idea era fortalecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de la enseñanza. Y quinto, la escuela dominical considerada como propia para mujeres y niños solamente. En un principio, la escuela dominical, las mujeres eran las maestras y los niños eran los que aprendían. Pero de acuerdo a la necesidad que empezó a surgir en la escuela dominical y en la iglesia, también aprendemos que dentro del ámbito educativo, los hombres también podemos enseñar y también se puede utilizar para no solo los niños, sino para adolescentes, jóvenes y, entre otras cosas, para cualquier tipo de persona que pues necesite de la palabra de Dios. Eso es muy importante tener en cuenta. Amén. Bien, la escuela dominical ocupando su lugar correcto. Entonces, la escuela dominical, y eso también lo vamos a ver más adelante antes de terminar el semestre, está formada por oficiales y maestros. Los oficiales son el superintendente, el tesorero y 4 maestros. Normalmente eso es con lo que inicia una escuela dominical. Estos son nombrados por la iglesia, ¿sí? El superintendente normalmente está bajo la sujeción del pastor, porque realmente el director de la escuela dominical es el pastor. Viene el intendente, vienen los oficiales, que pues, como el tesorero, el secretario y en fin, inclusive hay músicos. Y luego están los maestros, que son los que pues hacen la enseñanza. La escuela dominical sostenida por la iglesia. Es importante tener en cuenta que la escuela dominical, al ser parte de la iglesia dentro del culto, no solamente, sino que también es parte de la gama de enseñanza en toda la iglesia, inclusive para reforzar los aprendizajes que de pronto vimos acá en el instituto. Ella también tiene que ser sostenida por la iglesia, ella debe tener sus propios recursos. Muchas veces ha pasado en iglesias que pues la escuela dominical no tiene recursos y pues ellos utilizan algo muy común que es vender cosas, alimentos para sostenimiento de la misma escuela. Es importante que también allá los niños aprendan a diezmar y a ofrendar, o los jóvenes y también los adultos. Allá es donde se les enseña eso. Y eso que se recolecta en la escuela dominical es para la escuela dominical. Entonces debe ser sostenida por la iglesia, sí, con el mismo principio bíblico. Las actividades de la escuela dominical definidas y dirigidas por la iglesia. La escuela dominical cada año tiene que renovar a sus maestros o cambiarlos o nombrar nuevos. ¿Por qué? Porque todo es de acuerdo al pensamiento bíblico de que, así como sucedió con el apóstol Pablo y Bernabé, que fueron llamados al servicio y fueron colocados al puesto de ser enviados a evangelizar. Nosotros vemos acá que la iglesia es la que se reunió para hacer esto, ¿sí? Con el Espíritu Santo. Entonces, todas las actividades definidas y dirigidas en la escuela dominical son por parte de la iglesia. Y eso tiene que también ayudarnos a que tengamos un informe mensual por escrito a la iglesia, aunque realmente por el tamaño de las iglesias que nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Peniel, pues un informe mensual pues no sería relevante, pero es importante tenerlo. Es decir, cómo se está avanzando, qué es lo que se está enseñando y qué se está logrando con la enseñanza. Pues hay unas funciones que vamos a ver, son 9. Entonces, la primera es la agencia de enseñanza. La segunda es para utilizar a los miembros de la iglesia. La tercera, una agencia de información. La cuarta, una agencia de alistamiento. La quinta, una agencia de instrucción práctica. La sexta, una agencia para promover los servicios de adoración. La séptima, una agencia para ganar almas. La octava, una agencia financiera de la iglesia.
Y por último, una agencia para promover la vida social. Entonces vamos a comenzar con el primer punto. La escuela dominical funcionando como una agencia de enseñanza bíblica. Entonces, la escuela dominical no es solo un lugar de enseñanza, sino un santuario donde los corazones se abren a la Biblia y a la palabra de Dios que transforma vidas. Entonces, Roberto Raix, en su infinito eh, servicio a la comunidad, decide colocar eh, de manera muy específica los dones y talentos que Dios le dio para em, ser utilizados en este caso que ocurrió allá en Inglaterra con estos niños, se habían vuelto delincuentes. Entonces, el principio de la escuela dominical, ya le doy la voz, mi hermana Natasha, el principio de la escuela dominical es lo mismo que sucedía en las sinagogas del primer siglo con nuestro Señor Jesucristo. Era un lugar de enseñanza y también se utilizaba para enseñar las cosas académicas. Allá en el siglo primero, en Israel, no había gente analfabeta, todos sabían leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, en fin. Y pues si usted tenía la oportunidad, pues podía entrar dentro de una escuela rabínica. Sí, hermana Natasha. Yo siempre he visto, no sabía que esto era tan estructurado, porque yo siempre he visto que las escuelas dominicales son al servicio y por lo general el, el tópico o la enseñanza eh, puede ser un libro de la Biblia o puede ser un tópico exterior paralelo al servicio bíblico, pero no sabía que tuviera toda esta connotación y por el tamaño de las iglesias, entonces todo esto se resume a una sola persona y cómo es la secuencia de esta escuela bíblica con relación a las prédicas, porque veo esto como una cosa estructural bien grande y yo no veo que en las iglesias, inclusive en las iglesias grandes, se maneje con toda esta protocolo que usted nos está describiendo. Esto está instituido y hay que seguirlo de esa manera. O yo en la mayoría de las iglesias, el estudio bíblico que asisto, uno va previo a la prédica o posterior a la prédica, pero de pronto nosotros como asistentes no nos enteramos de todo este protocolo. Sí, hermana, lo que pasa y sucede es que pues la escuela dominical, lastimosamente, digamos, en el caso de las iglesias misioneras, pues están dentro del culto y se dice escuela dominical para adultos, para niños y para adolescentes, digamos así. Pero ella debe estar estructurada, ella debe ser manejada por la iglesia. Como dije en un principio, la escuela dominical surge bajo la necesidad de que habían unos chicos allá en Inglaterra que pues se dedicaban a delinquir los días domingos. Y Roberto Reich ve la necesidad de coger a estos chicos que eran analfabetas, que eran sobreexplotados laboralmente, que eran chicos que se dedicaban a la delincuencia para eh, él ayudar a que estos chicos tuvieran un mejor futuro. Él tuvo que empezar a estructurar eso con la ayuda de, pues, de su esposa y de varias personas que le ayudaron. Pero eso era parte, eso no surgió como parte de la iglesia, sino como un impulso de Roberto Reich. Con el tiempo, las iglesias decidieron adoptar este método que utilizó Roberto Reich para enseñar la escritura, ¿sí? Pero se nos olvidó que pues esas estructuras, eh, como en principio pasan con los colegios, tiene que tener un orden no jerárquico, sino funcional.
Entonces, la iglesia como tal eh, debe eh, utilizar la escuela dominical, pero no como un lugar aparte, sino como parte de la enseñanza dentro de la iglesia. Hay una jerarquía, por decirlo de alguna manera, donde hay unas funciones. Entonces, la primera está el pastor, que es el que cuida la doctrina. La segunda viene el superintendente, que pues vamos a ver más adelante cuál es la función, pues para no dañar la película con spoilers, como dicen vulgarmente. Y luego viene el tesorero, el secretario y cuatro maestros. Digamos que casi siempre las escuelas dominicales mínimo funcionan con eso. Y a medida que va creciendo, pues también va creciendo el número de oficiales y de maestros. Entonces, esa estructura es para tener una conexión con la misma iglesia. Dado caso, el Instituto Bíblico mm, mm, llega a surgir como parte de la escuela dominical, porque en la escuela dominical también se enseña doctrina, como tú decías, se enseña un libro de la Biblia, etcétera, pero es para edificación de la iglesia. Normalmente uno ve a una persona enseñando la Biblia en la escuela dominical sobre ciertos temas, pero no pasa de ahí. Pero no era la idea principal. La idea principal es, como vimos acá, que tiene varias funciones, que son las que vamos a desarrollar en estos últimos días del semestre. Entonces, la primera función, pues obviamente es la de la enseñanza. Entonces, la escuela dominical, al funcionar como agencia bíblica, tiene cuatro características. Primero, la necesidad de ministrar o servir en las necesidades individuales de los estudiantes. Esto no solo ocupa solamente a los niños, sino a cualquier persona que pues digamos, desde un neófito de cualquier edad hasta una persona pues que ya sea estructurada. Antiguamente, pues yo tuve la oportunidad de asistir a talleres de escuela dominical, seminarios y simposios. Y siempre, al principio solo era para niños, pero actualmente se está dando para mujeres, para caballeros y para, obviamente, maestros de escuela dominical que quieran seguirse preparando, ¿sí? Entonces, fíjese que no solo se queda en la enseñanza, sino en buscar suplir unas necesidades. Segundo, unas características de una verdadera escuela dominical en la enseñanza de la Biblia. Muchas veces la escuela dominical se ha tergiversado como un lugar para adoctrinar de acuerdo a un pensamiento. No, esa no es la idea. Es que haya una verdadera enseñanza de la palabra. El maestro será un verdadero maestro de la Biblia. Qué importante es tener en cuenta eso, ¿sí? Se, acá el maestro económica sí tiene ese lugar donde él puede desarrollar, pues, la enseñanza. Y los oficiales deberán entender y hacer su trabajo. Entonces, lo primero es necesario ministrar a las necesidades individuales de los alumnos. ¿Qué me refiero con esto? Pues primero es fundamental comprender y atender las necesidades individuales de los alumnos. Esto también pasa en la manera secular. Digamos, lo máximo que se pide por escuela dominical es que tenga 15 estudiantes, máximo 25. Ya de ahí en adelante, pues va a ser muy difícil para el maestro hacer realmente un seguimiento de las necesidades de los estudiantes y a manera individual. Entonces, al ser este número tan pequeño, pues los grupos son más manejables. Pero, digamos, eso es lo que pasa, digamos, en los colegios actualmente que, eh, pues, aunque se ha reducido en cierta manera las inscripciones de estudiantes, normalmente usted encontrará en un salón aproximadamente entre 45 o 50 estudiantes para un solo maestro. Entonces era muy complicado para el maestro manejar esa cantidad de estudiantes y comprender las necesidades de cada uno de ellos, porque hay estudiantes que tienen problemas cognitivos, sociales, económicos, culturales, emocionales, psicológicos, etcétera, etcétera.
Y pues algunos, aunque destacan, también tienen el problema de que pues las malas compañías los pueden llevar a desviarse. Entonces, lo mismo pasa en la escuela dominical. Comprender y atender las necesidades de los estudiantes es muy importante, porque nosotros debemos tener en cuenta que la escuela dominical es para que la gente empiece a participar de manera seguida dentro de la iglesia. Ahí es cuando el pastor y los líderes pueden ver posibles evangelistas, maestros, misioneros, etcétera, pastores, diáconos, ¿sí? Ahí es cuando la escuela dominical, pues, es como esa base de la cantera en los equipos de fútbol que va recogiendo esas personas a las cuales Dios les ha dado esos dones para servir. Pero esto se debe llevar a cabo bajo la preparación cuidadosa de programas que deben ser estudiados, ¿no? Por ejemplo, una de las editoriales más importantes en cuanto a escuela dominical es la editorial Patmos. Ellos tienen un muy buen material de escuela dominical y para diferentes edades, ¿sí? Y tienen el programa para que usted lo desarrolle de 3 a 4 meses dentro de las iglesias. Lastimosamente, pues este material es costoso, entonces de pronto esa es una de las dificultades, pero se puede utilizar de manera para construir nuestros propios programas dentro de nuestras iglesias. También hay que notar el compromiso de los oficiales y maestros. ¿Por qué? Porque dentro de la escuela, si hay un docente que no está cumpliendo con su función, igual que en la manera secular, pues tiende a romper la cadena de lo que se está logrando hacer dentro de la iglesia para crecimiento, ¿sí? Y hace que ese desarrollo espiritual puede llegar a quedarse dentro de muchos estudiantes. Hay maestros de escuela dominical que pues no dominan, digamos, escatología, ok, pero eso no significa que él no se comprometa a aprender escatología, tiene que hacerlo. Entonces, los temas principales dentro de ministrar las necesidades individuales de los alumnos, primero tenemos la asistencia regular y puntualidad. Es muy importante que los estudiantes asistan de manera constante y lleguen a tiempo para aprovechar al máximo la enseñanza y facilitar el trabajo de los maestros y oficiales. Dentro del concepto que tiene el autor del libro, él dice que es mejor tener un estudiante irregular, o sea, que venga cada mes, que tener un estudiante que venga todos los domingos, pero eh, no aproveche la enseñanza de la escuela dominical. Eso es lo que dice. Entonces, digamos, hay iglesias que, por ejemplo, no tienen en este momento niños en la escuela dominical, un ejemplo. Pero, digamos, viene uno o dos y, y vienen cada 15 días, un ejemplo, o cada mes. Hay que aprovechar al máximo y ayudarles a que esa asistencia se vuelva regular y puntual para que ellos puedan aprovechar. Pero si la escuela dominical no tiene un programa y los oficiales no se están capacitando, pues es muy complicado que llegue a suceder. El estudio de la lección. Listo, tenemos un programa. Ahora desarrollemos el programa a partir de lecciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces en la escuela dominical el maestro solo lastimosamente se dedica a dictar la clase, ¿sí? Pero no pasa más de allá. Una de las consejos que da el autor del libro es que nosotros debemos ayudar y, e incentivar a los estudiantes a que estudien la lección en la casa, que para eso puedan participar activamente. Esto va a ayudar a comprender mejor las clases y mejor y para que contribuyan a las mismas. Es muy común dentro del colegio que pues uno les diga a los muchachos que lean, digamos, en el caso mío, que yo soy profesor de biología, digamos, vamos a aprender de la célula. Entonces vamos a leer la página 25 del libro.
un ejemplo, estoy yo hablando así. Y resulta que los chicos no estuvieron en esa clase, no estuvieron en esa lección. Entonces, cuando yo voy y les pregunto, pues no, no, nadie estudió, nadie leyó la lección. Entonces, ¿a mí qué me toca? Pues empezar a dictar toda la clase y eso hace que se acumule un cansancio para el maestro y para el estudiante porque todo lo tiene que dar el maestro. La idea es que sea participativa. También hay que participar en las actividades. Se anima a los alumnos a participar en programas, cultos y diferentes trabajos de la clase y la escuela para fomentar su crecimiento espiritual y compromiso. Dos cosas muy importantes. Entonces, la iglesia debe proveer de actividades para los estudiantes. Lastimosamente, me dice que en 10 minutos termina. Ya no me dejó hacer la hora. Bueno, entonces yo voy a enviar ahorita otro enlace para Zoom. Yo pensé que me iba a dejar utilizar mi nueva cuenta de correo, pero bueno. Entonces, que me dice que me quedan 10 minutos. Entonces, vamos a ver hasta dónde alcanzamos y volvemos a conectar. Ahora sí, continuando. Entonces, hay dos puntos. Primero, la iglesia debe proveer programas para que los estudiantes participen. Un error que se comete. El chico o la chica va a la escuela dominical y se le dice en esa misma clase que se aprenda un versículo y que dé un himno. A los 8 días se tiene que aprender un versículo y cantar un himno. A los 20 días se tiene que aprender un versículo y cantaron, y el niño ya no quiere volver porque sabe que siempre le va a tocar decir un versículo y cantar un himno. Entonces, eso no es. Por ejemplo, el Día de la Familia. Se puede preparar durante 1 o 2 meses antes del Día de la Familia un especial, pero no es llegaría a ser eso. Segundo, cambiar de maestros en el sentido de que se puede traer, por ejemplo, un grupo de, de otra iglesia o de otra grupo de estudio, donde, por ejemplo, la escuela dominical vacacional es muy importante. ¿A qué me refiero con esto? Eh, hace, mm, desde hace tiempo para acá, se está desarrollando la escuela vacacional, que es decir, que no es lo mismo que se trabaja siempre en la iglesia, sino que aquí se permite que los estudiantes eh, vean otras cosas, otras actividades dentro de la misma escuela dominical, pero no con el énfasis que se viene trabajando. Si no es lo mismo estar en vacaciones de diciembre y de mitad de año, ¿sí? Y siempre con la misma temática que se planeó, no. Eso es como para cambiar el sentido. Entonces, estas escuelas dominicales vacacionales son importantes tenerlas y eso anima a los estudiantes a participar de diferentes tipos. El uso de la Biblia. Es fundamental que cada alumno lleve y use la Biblia en la clase, promoviendo un estudio personal y serio y constante de la palabra de Dios. Lastimosamente, hoy el que la gente lleve y use la Biblia lo están haciendo desde el celular. ¿Cuál es el problema? Que cuando están con el celular, pues también están con el WhatsApp, con el Instagram, con el Facebook, con el Twitter, con lo que quiera. Y pierden la lección. Lo mejor es que lleven la Biblia de manera física. Sí, sé que están costosas, pero es lo mejor. Porque ya se han hecho estudios de que el uso del celular a muy temprana edad hace que los chicos se vuelvan perezosos, no desarrollen ciertos procesos cognitivos, en fin, inclusive creo que fue Suecia que tenía ese plan de utilizar tablets y ya dijeron no más porque los chicos se nos volvieron perezosos, son hipersensitivos a la informática, a los dispositivos y eso fue un fracaso. Lo mismo pasa en la iglesia. A mí de nada me sirve proyectar los versículos bíblicos si la gente no lleva la Biblia. La idea es que lleven la Biblia, que la utilicen, que aprendan. Uno evangelizando con el celular corre riesgo de que le roben el celular. Entonces, si usted lleva una Biblia de manera física, pues le va a quedar mucho más fácil. Y muchos
docentes, maestros y pastores son muy permisivos con esto, de que pues hay gente que ni siquiera lleva la Biblia, ya llega, se sienta y pues escucha al pastor y amén, gloria a Dios y chao. No, eso no es la idea. La contribución regular a la iglesia. Entonces, los alumnos deben contribuir económicamente al sostenimiento del programa de la iglesia, ya que esto ayuda en su desarrollo espiritual y en cumplimiento de la misión cristiana. Entonces, como decía, hay que enseñarles a los niños a ofrendar y a diezmar. Obviamente a un niño de 6 años, 10 años, pues no va a entender el concepto, pero ya los preadolescentes y adolescentes hay que enseñarles que ellos tienen que destinar cierta parte del dinero que pues los papás le dan para las once, un claro ejemplo, destinarlo para la escuela dominical, que la escuela dominical está dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, les va a enseñar que uno tiene que ser agradecido con Dios, con lo poco o lo mucho que uno le dé, que el Señor provea, pero uno tiene que también ayudar al sostenimiento de la iglesia. No para que prosperen sus trabajos, no para que le vaya bien y para que tenga más plata, sino como parte de el proceso bíblico de las ofrendas. Entonces es importante tener en cuenta eso. La asistencia a los cultos de oración. Es vital que los alumnos asistan a los servicios de oración, ya que estos complementan la enseñanza bíblica y contribuyen a su crecimiento espiritual, buscando siempre su desarrollo completo en Cristo. Dentro de la escuela dominical no se hacen minicultos, ojo, sino que se lleva a la enseñanza, esto lleva a una reflexión y esa reflexión se va a interiorizar, la palabra de Dios va a actuar, como dice Isaías, que mi palabra hará lo que, para lo que yo la envié. Entonces, eso va a permitir que los estudiantes eh, cuando ya entren a formar parte del culto regular, no lleguen tan perdidos. Lastimosamente, empezamos con la idea de que Dios invite a alguien a la iglesia, correcto, lo invita a la iglesia, puede durar 2, 3, 5, 6 sesiones en la iglesia y no vuelven porque no entienden qué es lo que estamos haciendo allá. En cambio, con la ayuda de la escuela dominical, se puede ayudar para que la enseñanza bíblica contribuya al crecimiento de esa nueva personita y pueda entender por qué nosotros hacemos o dejamos de hacer ciertas cosas. Eso es muy importante. Entonces, esto va a permitir un desarrollo integral de las personas en cuanto a la adoración con respecto a Dios. El segundo tema, características de una verdadera escuela dominical de enseñanza de la Biblia. Entonces, la educación en la Biblia en la escuela dominical es una de las funciones más importantes que podemos desempeñar como miembros y líderes de la iglesia. A través de ella no solo transmitimos conocimientos bíblicos, sino que también contribuimos al crecimiento espiritual de cada alumno y al cumplimiento de la misión cristiana. Me explico. Eh, el futuro contador, ¿qué necesita? Necesita aprender matemáticas, necesita aprender estadística, pero también necesita aprender a socializarse con otras carreras, dado el caso. Eso es lo que se llama educación transversal. Dentro de la iglesia también nosotros no solo vamos a aprender acerca de Dios, de Jesús, de la salvación, de de la iglesia, de la mayordomía. No, también nosotros necesitamos eh, fundamentar a las personas como seres sociales. Entonces, dice Pedro que nosotros debemos estar siempre preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, no de la doctrina que hay en nosotros, que ese es un error también garrafal que a veces se comete, es que uno termina agarrándose con otras personas que piensan diferente a uno. No es la idea. La idea, realmente, bíblicamente hablando, es eso, que pues uno tenga la oportunidad ¿de qué? De llevar a cabo eh, una función integral en el crecimiento de las nuevas personas. Qué pena con el ruido. Bueno, qué pena.
Bien, dice que ya me queda menos de un minuto. Entonces, normalmente Zoom tarda 10 minutos en volverme a dar ¿un qué? Un enlace. Entonces, en 10 minutos voy a enviar a través de WhatsApp el enlace para que continuemos con la clase, mis hermanos. Entonces, por ahora nos despedimos porque si no, él me corta así de una y no me deja hacer las cosas de la manera correcta. ¿Listo, mis hermanos? Entonces, en 10 minuticos, él me da la opción de un nuevo enlace. Pensé que me iba a bajar la hora completa, pero no quiso. Entonces, en 10 minutos nos vemos. Bueno, hermanos, lastimosamente, pues nos dio solo 40 minutos en la antigua sesión. Vamos a continuar y espero que los hermanos sigan agregándose y puedan asistir a las clases. En este momento están dando entrada a los hermanos que están en la sala de espera. Muy buenas noches, hermanos. Vamos a continuar pues con el estudio. Como siempre, voy a ocultar el video pues para que quede la pantalla completa. Bien, entonces estamos viendo características de una verdadera escuela dominical de enseñanza en la Biblia. Bueno, entonces, una de las funciones fundamentales de la escuela dominical es la formación de los creyentes. Entonces, esto se logra a través de los miembros y líderes de la iglesia. Entonces, no solo vamos a transmitir conocimientos bíblicos, sino vamos a contribuir con el crecimiento espiritual de cada uno y el cumplimiento de la misión cristiana. ¿Cuál es la misión cristiana? Pues hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que Jesús ha enseñado y que las guarde. Sí, esa es la idea de la escuela dominical también. Muchas veces dentro del púlpito, pues uno lo que hace son predicaciones. Hace poco, pues estuve leyendo de que antiguamente, o sea, recordemos que el cristianismo surge como un movimiento dentro del judaísmo, así como el fariseísmo, los saduceos, los esenios, los herodianos, eh, ellos tenían ese estatus dentro del judaísmo. Cuando el judaísmo, lastimosamente, pierde ese estatus religioso y empieza a ser perseguido, igual que el cristianismo, porque los judíos también fueron perseguidos, eso es parte de la historia de la iglesia, que los judíos también son perseguidos. Entonces, teniendo en cuenta este concepto, se dice que en la sinagoga el día de reposo se comenzaba con la lectura de la ley, que eso es parte de lo que dice, por ejemplo, Santiago cuando está hablando de la entrada de los gentiles a la iglesia. Él dice que a Moisés se lee cada día de reposo, se enseñan, realmente la palabra que utiliza ahí Santiago. Después de la enseñanza de la ley de Moisés viene la enseñanza de los profetas, después de la enseñanza de los profetas venía la enseñanza de los escritos. O sea que ellos tenían tres partes. Jesús cuando está en la sinagoga allá en Nazaret, está en la segunda parte, en la enseñanza de los profetas. Y preciso, la lectura que le toca a él es la del profeta Isaías. ¿Cómo sabemos que ellos hacían eso? Porque cuando Jesús dice que se iban a ser responsables de la sangre de Abel hasta Zacarías, hijo de Berequías, Zacarías, hijo de Berequías, aparece es en los libros de crónicas que dentro del canon hebreo están dentro de los escritos. Entonces nosotros nos damos cuenta que ellos se dedicaban todo un día a la instrucción de la palabra. Hoy, lastimosamente, pues eso cambió al estilo homilético, pero no era la función. Por eso la escuela dominical tiene que entrar a cumplir con esa parte del crecimiento espiritual. Entonces, primeramente, la escuela dominical estará propiamente graduada. Es decir, la escuela debe estar organizada en niveles que atiendan las necesidades espirituales de todos los alumnos, basándose en la edad y no en otros criterios como avances académicos o etapas psicológicas. Entonces,
Dentro de la escuela dominical y su organización, nosotros debemos tener en cuenta que pues no es lo mismo enseñarle a un niño que a un preadolescente, que a un adolescente, que a un joven, que a un adulto y que a un adulto mayor. Entonces, la escuela dominical debe estar propiamente graduada, no en el sentido de grados, sino de que debe atender las necesidades de los estudiantes. Ahora, ha surgido un nuevo problema, los nuevos creyentes o las personas que llegan a visitarnos dentro de las iglesias. Actualmente se está colocando en tela de juicio que solo debe ser la edad y no a avances académicos o etapas psicológicas. Es importante tener en cuenta que las personas nuevas o las personas que visitan en una iglesia poco o nada saben de la Biblia y de un culto, por decirlo, cristiano. Entonces, lo importante es tener en cuenta que lo que ellos ven es por medio de la televisión. Entonces, ahí hay un error de que ellos piensan que un culto es así. Música, música, y un señor después se pone a hablar carreta ahí. No, no. La idea es enseñar las cosas de la Biblia teniendo en cuenta la edad, pero también teniendo en cuenta eh, si son personas que no conocen del Evangelio o si son personas que conocen del Evangelio. Entonces, eso es estar propiamente graduada. Estará completamente organizada. La escuela dominical debe tener una estructura clara con clases y departamentos bien establecidos que faciliten la enseñanza efectiva de la Biblia. ¿Cómo así que departamentos? Sí, dentro de la escuela dominical existen varios departamentos. Uno de los más comunes es el departamento donde los maestros se reúnen para mirar cuál va a ser el derrotero de ese año, un ejemplo. Pero también está el departamento que va a entrar a funcionar para esas cosas que se necesitan, o sea, para los cuadernos, los colores, los lápices, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ese es otro departamento. Y existe el departamento que está organizando, por ejemplo, para lo del Día de la Familia, la independencia de Colombia, etcétera, etcétera. Eso es otro departamento. Obviamente eso es para una iglesia grande, pero digamos en una iglesia tan pequeña como las que no estamos acostumbrados, de todos modos debe haber una estructura clara. Es decir, los profesores de escuela dominical deben reunirse y colocar esas fechas especiales, el Día de la Madre, el Día del Padre, etcétera, etcétera, y marcarlas dentro de un calendario y de ahí contar para atrás para empezar a organizar cómo se va a desarrollar durante el año de la escuela dominical. Esto va a ayudar a que la enseñanza sea más efectiva en la Biblia. Esto pasa en los colegios. En los colegios, por ejemplo, están las famosas izadas de bandera. Entonces, muchas veces las izadas de bandera no se preparan 1 o 2 semanas antes de que lleguen. Uno la prepara con 1 o 2 meses de anticipación porque ya hay un cronograma establecido. Y ese cronograma no puede afectar el desarrollo corriente de las clases. Ojo, porque eso muchas veces cree uno que pasa. Lo mismo pasa en la escuela dominical. Usted tiene 52 semanas para organizar un año. No es más el tiempo, a menos de que usted vaya a intervenir en otras clases. Pero realmente es importante tener en cuenta esto. Está debidamente dirigida. Entonces, es importante que exista una administración adecuada y liderazgo efectivo que garantice el buen funcionamiento de la escuela. Entonces, más adelante vamos a ver esa administración, pero debe existir un pastor, obviamente, pero también debe existir un superintendente y deben existir los oficiales. Esto claramente demuestra que hay un liderazgo adecuado, porque si no, pues la escuela dominical solo va a ser como una parte del culto, como las alabanzas, como recoger las ofrendas. No, debe tener una administración efectiva que garantice que la escuela dominical está cumpliendo con la función para la cual pues el Señor la permitió o permite que exista. Tendrá programas atractivos. Los programas de enseñanza deben ser interesantes y apropiados para los alumnos, motivándolos a aprender y a participar. Es importante tener en cuenta que dentro
de el desarrollo de la escuela dominical para cualquier edad, uno debe tener un programa atractivo. Por ejemplo, el caso de Peniel, que nosotros estamos viendo 15 características del verdadero cristianismo, que está basado en un estudio de la Biblia de referencia a Thompson, ¿sí? Se supone que debe ser atractivo, en el sentido de que no es simplemente dar doctrina o el estudio de un libro, sino que se están viendo unas características que el autor de la Biblia Thompson vio y que pues se pueden desarrollar para el crecimiento espiritual de los creyentes. Y esto va a ayudar a motivarlos a aprender otra forma de enseñanza bíblica. Un error que muchas iglesias tienen y las escuelas dominicales es que no se reúnen semanalmente. Claro, cuando solo hay un maestro, pues eso no importa, pero los maestros deben reunirse regularmente para planear, coordinando esfuerzos y mejorando su preparación en la enseñanza bíblica. Esto debe hacerse una vez a la semana. Una iglesia donde los maestros no se reúnen semanalmente, pues es una iglesia que, pues, en la escuela dominical no hay una comunión entre ellos. Entonces, dado el caso que un hermano no venga, un maestro, pues el otro sabe de qué se está hablando, qué temas se está viendo y puede continuar. Pero si no, pues eso queda suelto y lo que pasa normalmente es que se hace un salto en la enseñanza y eso pues puede cometerse en un error. Por eso es importante la reunión una vez a la semana. Mantendrá a sus obreros en constante preparación. Otro error que cometen las iglesias, que listo, el hermano sabe de Biblia, entonces ahí quedó lindo el hermano. No, hay que mantenerlos en constante preparación, mínimo 2 veces al año, ¿sí? Ellos también necesitan recibir formación continua de la enseñanza de la palabra de Dios de manera efectiva y actualizada. No se puede seguir engañándose a la iglesia con que todo está igual. O sea, los avances en las ciencias bíblicas han permitido una mejor comprensión de muchos pasajes que antiguamente se nos ponían los pelos de la cabeza de puntas, porque uno no sabía ni cómo explicarlos. Hoy, gracias a eso, ¿sí? Lo mismo pasa con los maestros. Ellos deben estar en continua actualización. Lastimosamente, pues, estas actualizaciones, por ejemplo, las desarrolla la Sociedad Bíblica, la Liga Bíblica, eh, ¿qué otros grupos? Bueno, hay varios grupos que desarrollan eso, una constante capacitación, pero a veces la iglesia no quiere hacerlo. Por ejemplo, manejar bien la Biblia Thompson con el seminario de la Biblia Thompson. Eso es importante que un maestro aprenda a utilizar la Biblia Thompson de manera correcta. Usará un buen sistema de informes. Bueno, es fundamental estar bien organizado para registrar la evaluación y el progreso de los estudiantes y del desarrollo de los temas. Esto permite una calidad en la enseñanza bíblica. Es lo que no les gusta a los profesores distritales que los estén evaluando. No es una evaluación, es una recopilación que se registra para el progreso y asistencia de los estudiantes, no el maestro, ¿sí? Sino cómo está desarrollándose y cómo debe desarrollarse de manera sistemática un progreso dentro de la escuela dominical. Si no, pues te estaría saltando de un tema a otro, como normalmente se hace en una prédica. Por otro lado, el maestro será un verdadero maestro de la Biblia. Uy, esta palabra, uno dice, pero eso es como que está repitiendo lo mismo. No, mis hermanos. Un experto en la enseñanza bíblica debe ser plenamente consciente de la santidad de su labor. Usted tiene a cargo, así sea un niño o una persona adulta, usted tiene a cargo una persona que se está desarrollando espiritualmente. Por lo tanto, uno debe tener mucho cuidado con lo que está enseñando. Esa consagración es aparte de la consagración de nuestra santidad progresiva en cuanto a nuestra forma de vivir, como dice Pablo, que dejando todas celos, iras, contiendas, eso es otro tipo de santidad. Acá habla de la santidad de la labor, porque debemos comprender que nuestra misión es guiar
las personas hacia Dios y que este trabajo es una responsabilidad sagrada. Eso pasó en una iglesia, un hermano me comentaba que ellos tenían bien cimentado el grupo de la escuela dominical y llegaron unos hermanos de otra iglesia y en 6 meses, pues el pastor permitió que ellos como que agarraran confianza con él y dijeron, no, es que esa forma de enseñar de los hermanos no es la correcta, eso se está pasando de moda, etcétera, etcétera, etcétera. Y el pastor los dejó que tomaran esa labor, apartando a los que él ya tenía. ¿Y qué pasó? Pues que estos hermanos vinieron, hicieron una división en la iglesia, enseñaron doctrinas heréticas y esa iglesia pues sufrió pues las consecuencias de un pastor que no fue consciente de la labor de los maestros. Claro, porque no se da cuenta que es una responsabilidad muy importante ser maestro. Un maestro debe ser experto en la enseñanza bíblica y consciente de que esa enseñanza es para guiar a las personas hacia Dios. Sí, hermana Natasha. Amén. No, no me dejaba abrir el micrófono. Listo. No, lo que yo decía con eso que usted acababa de citar, que es peligroso porque las iglesias son siempre muy atacadas. A veces entran personas con ideas innovadoras y entran como miembros de la iglesia y parece mentira. Yo no sé si será cosa del enemigo, pero yo he visto iglesias acabarse. En Miami, un pastor que le iba muy bien, que es la iglesia donde mi sobrina asistía, un día llegó supuestamente la profetisa Carmen, una cubana, y ella le vendió al pastor la idea de los GRAN son como los auxilios de las ONGs y que bueno, la iglesia iba a tener esto, iba a tener lo otro, creó la escuela bíblica, creó el campo de y bueno, eso a la larga fue una estafa, metió al pastor en una serie de problemas porque el GRAN nunca se consolidó. El GRAN es como lo que le digo, las ayudas del gobierno para específicos proyectos y se le acabó la iglesia al pastor y lo que creó fue divisiones porque entonces ya unos estaban con la profecisa Carmen y los otros estaban, y eso fue un desastre. Se acabó la iglesia en menos de un año. Amén. Sí. Entonces, eso es algo que el pastor permitió. Entonces, ahí sí Sí, no hay que echarle la culpa al diablo porque ahí a veces es más, Pablo nos advierte que dentro de nosotros mismos y de fuera iban a llegar ataques. Pero el problema es que no dijo que fuera el diablo, sino de nosotros mismos cuando somos irresponsables. Entonces, a veces eso es un problema, lo que le comenté o que estoy comentando, ¿no? Ese hermano permitió que llegaran y hicieran hasta para vender, porque no consideran que esto es un trabajo sagrado. Bien, el maestro debe entender entonces que tiene una tarea sagrada, ¿sí? Que es guiar a las personas a una relación con Cristo. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso, porque muchos creyentes no tienen esa conciencia de que lo que están haciendo es algo que, eh, por ejemplo, el caso de Jeremías. Jeremías cuando él se colocaba en la puerta del templo para proclamar la palabra de Dios, muchas veces él terminaba en la cárcel, hasta que un día lo defendieron utilizando la misma Biblia. Usaron al profeta Miqueas para decir, oiga, esto ya lo había dicho Miqueas. Entonces ahí vemos que la tarea sagrada debe estar siempre apoyada en la enseñanza correctamente de la Biblia. Bueno, sentir amor hacia la gente, y eso no es que sea difícil, es que la palabra de Dios es muy clara cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si un maestro de escuela dominical, un intendente, un superintendente, un tesorero o cualquier persona no se ama a sí misma, pues es muy difícil que dé un amor a los demás. Entonces, ese genuino amor primero debe venir de nosotros hacia nosotros mismos, ¿sí?
Cuando yo me amo a mí mismo, ahí sí puedo dar el amor a los demás y ese amor va a ser genuino. Por eso Pablo dice que eh, si alguno ama, ¿sí? Tenga a la otra persona por superior, porque ya usted sabe quién es usted y cómo se llama usted mismo. Otro problema es cuando usted no sabe quién es usted ni se ama a sí mismo. Esto me permite preocuparme por mis estudiantes y así puedo imitar la actitud y conducta de Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Pero antes de eso dice, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Jesús se amaba a sí mismo y por eso él pudo desarrollar ese ministerio y pudo ponerles a los discípulos, decirle, hijitos, ámense unos a otros como yo los he amado. Porque si yo no me amo a mí mismo, pues es muy difícil amar a los demás. Claro, y eso se está viendo muchas veces en las iglesias que los líderes se aman a sí mismos y socavan a los demás. Otra, será estudioso. Uy, un maestro debe ser estudioso, claro. Debe continuamente estar dedicado al estudio de la Biblia y prepararse adecuadamente para enseñar con autoridad, profundidad y conocimiento, reflejando así su compromiso con la verdad bíblica. Un caso particular era cuando yo era más joven y yo hice un estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Pero no, lo que yo estudié no lo cotejé con estudios de otras personas que pudieron haber hablado de lo mismo. Entonces yo di el estudio tal cual yo lo había entendido. Tiempo después, como un mes, me llegó un estudio sobre eso que yo había enseñado y me di cuenta que me había equivocado en la enseñanza. Entonces yo inteligente voy y les digo a los hermanos, me equivoqué enseñando esto. Me acuerdo que el pastor me regañó, me dijo, hermano, uno nunca se equivoca. No, no, un momento. Uno se puede equivocar. Por eso uno tiene que dedicarle estudio a la palabra. No es lo mismo cuando yo comencé en el Evangelio a como debe estar ahora. Yo no puedo tener los mismos errores que tenía antes, ¿sí? Yo no puedo seguir prendiéndole las velas a los santos. A eso me refiero. ¿Sí me hago entender? Hay que aprender, dedicarse al estudio de la palabra para poder enseñar con autoridad. Los maestros fariseos que tanto criticamos, ellos lo que hacían era repetir lo que sus sabios habían dicho, pero Jesús enseñaba con autoridad porque enseñaba entendiendo las necesidades que tenían las personas de poder comprender con claridad el mensaje de la Biblia. Y por último, los oficiales deberán entender y hacer su trabajo. Entonces, los oficiales de la escuela dominical tienen una gran responsabilidad en el éxito de la enseñanza y su labor requiere una adecuada preparación, liderazgo y comprensión de la situación compleja del programa. Es fundamental que actúen con inteligencia, tacto, cortesía y firmeza, utilizando métodos efectivos para administrar y dirigir la escuela. Caso concreto, yo como tengo varios amigos que son pastores y uno aprende es de ellos. Entonces uno de ellos me comentó que pues el hijo tuvo una novia, la novia era profesora. Y ella veía la escuela dominical y la vio muy desorganizada, entonces ella se sentó con él y le empezó a enseñar cómo es que, pues, debería dirigir la escuela dominical y cómo debería preparar a los maestros. Ellos tenían reuniones semanales para preparar a los maestros, empezaron a tener un plan de trabajo, etcétera, 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 y lograron consolidarse esa escuela dominical. ¿Qué pasó? Pues el muchacho y ella terminaron y pues al muchacho pues no le importó mucho esa responsabilidad que tenía como líder de escuela dominical. ¿Y qué hizo? Pues dejó que las personas hicieran lo que quisieran, no tuvo un verdadero liderazgo ni una comprensión de lo que estaban haciendo y terminó haciendo que esa escuela dominical pues se acabara. Ya al último no asistían niños ni adolescentes ni nada. ¿Pero por qué fue? Porque no actuó con inteligencia buscando métodos efectivos para dirigir esa escuela dominical. Entonces, lo primero, la responsabilidad de los oficiales.
tienen dos responsabilidades. Primero, la gran carga de responsabilidad en el éxito de la enseñanza. Dentro de un colegio de común, tenemos al rector, tenemos la coordinación académica y tenemos a los maestros, pero también está el consejo académico. El consejo académico está conformado, obviamente, por el rector, por el coordinador académico, por un estudiante, por un profesor y por un padre de familia. Entonces, eso en un colegio secular se ve y son los que tienen la responsabilidad de decir si un estudiante pasa o no pasa al año, teniendo en cuenta, ¿sí? Lo que tiene que desarrollar un docente en el caso de que no presenta trabajos, etcétera. Lo mismo pasa en una escuela dominical. La responsabilidad del éxito de la escuela depende de que realmente estemos conectados con nuestros líderes, porque si no, no se puede hacer nada. Entonces, el éxito no solo recae en los maestros, sino también en los oficiales. Si no hay un buen tratamiento de las cosas de la escuela dominical, pues esta va a tender a fracasar y a terminar desapareciendo, que pues no es la idea. Lo segundo, la importancia de la preparación. A diferencia del maestro, los oficiales y líderes deben prepararse en tener, pues aparte de conocer la Biblia, deben tener tacto. Es decir, en la escuela dominical es común que un muchacho venga y moleste. Hay niños así, hay jóvenes así que molestan, que causan problemas, por decirlo así. Entonces, ellos deben tener el tacto de decirle al padre de este muchacho, mire, su hijo molesta mucho, o tiene estas actitudes, o dice estas cosas, ¿sí? Ellos deben trabajar esa parte social, ¿sí? Pero muchas veces no lo hacen y por eso terminan como terminan. Entonces, a veces terminan agarrados entre los mismos hermanos que asisten a la iglesia. La conciencia de la situación. Una escuela dominical debe entender en dónde está. ¿Sí? No es lo mismo una iglesia en el sur de Bogotá, en este caso, con una iglesia del norte de Bogotá. Digamos, yo que ya hablaba con un amigo y le dije, venga, las chicas de acá del sur de Bogotá les gusta usar ombligueras, pero en el norte yo no veo eso. Allá las muchachas se visten de manera diferente, actúan de manera diferente y tienen una comprensión de la vida de manera diferente. Eso también sucede en la escuela dominical. Hay que entender la situación en donde se está formando la iglesia y cómo va a apoyar la escuela. Por eso debe adoptar métodos sencillos y prácticos para administrarla. Como ya les digo, no es lo mismo estar en una situación de norte, de sur, de oriente, de occidente, porque son pensamientos completamente distintos. Y debe adoptar, ¿sí? Es como cuando uno coloca un negocio y usted debe primero hacer un estudio. Bueno, por acá, ¿quién más vende empanadas? ¿A cuánto las vende? ¿Será que mi producto sí va a pegar por acá? A eso me refiero. Allá usan empanadas en vez de usar leche, usan avena, no sé, ¿sí? Entonces, uno ver eso. Esa es la conciencia de la situación. Lo cuarto, la implementación de métodos efectivos, que es muy importante. Entonces, al estarse actualizando, eh, aunque ustedes no lo crean, los rectores y los coordinadores, ellos asisten a clases para estar actualizados. Aunque usted no lo crea, los rectores de los colegios deben asistir a foros, a talleres, etcétera, para estar a la vanguardia de las cosas que están surgiendo. Lastimosamente, pues, bueno, falleció el Papa, ya hay un nuevo Papa que se llama León XIV, y ya todo el mundo está hablando de que León XIV, porque se llama León XIV, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, ¿en qué nos afecta a nosotros? Porque según tengo entendido, León XIV, los papas que han sido León XIV,
han perseguido a la iglesia cristiana, a los que no son católicos. Eso es importante tener en cuenta. A eso me refiero. Hay que implementar métodos efectivos, métodos modernos y vigentes para administrar y dirigir. No se puede seguir dirigiendo de la misma manera, ni administrar la escuela dominical de la misma manera. Sí, eso normalmente, pues, hay que hacerlo. Hacer que la escuela funcione como una verdadera agencia de enseñanza bíblica. Sí, si ve que se está fallando en la enseñanza, pues implementar nuevas formas de llegar a las personas. Y por último, colaboración y liderazgo. Liderar un equipo no es como muestran muchas personas que es pasar por encima de ellos, sino motivarlos y organizarlos. Es muy importante la motivación dentro de la escuela dominical. El día del maestro, darle un obsequio o comprarle una empanadita con gaseosa al menos para que diga, mire, por su trabajo en la escuela dominical. Es muy importante tenerlo en cuenta. Amén. Em, lo otro, fomentar la participación de todos en la misión educativa espiritual. Es muy importante eh, que los líderes también eh, colaboren con esa parte de la misión educativa. No solo, uno ve siempre al rector allá metido, pero él está haciendo cosas importantes. El coordinador, él también está haciendo cosas importantes. Ellos no solo se la pasan ahí sentados y vigilando a los maestros, sino que también están dentro de ese ámbito de participación y colaboración con los maestros. Muchas veces eso también se ha olvidado dentro de la escuela dominical y pues cuando una iglesia es pequeña, pues no se ve eso. Amén. Bien, ya creo que para terminar, entonces hay una actividad. Van a realizar un esquema del capítulo que lleva por nombre la escuela dominical, funcionando como una agencia para utilizar los miembros de la iglesia. Esa actividad ya la mandé a los grupos de WhatsApp, ¿sí? La pueden descargar, es un PDF, creo que es de 6 hojitas. Voy a colocarlo, a ver si lo tengo acá a la mano, donde les voy a mostrar a mis queridos hermanos qué es lo que hay que hacer. Y lo ponemos acá. Bueno, listo. Entonces, es un archivo en PDF. Así lo puedo mostrar. Que lo descargan y lo pueden leer. Entonces, este es el capítulo 3 del libro que estamos utilizando en este momento. Son solamente 6 hojitas. Entonces, guíense por esta introducción que tiene, ¿sí? Estos 2 puntos. Cada punto tiene unos subtemas, que es lo que va a desarrollar el libro. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues simplemente van a llegar, van a leer el texto y van a hacer un resumen esquematizado. Es decir, acá dice, el tema uno es el propósito de Dios que cada uno de sus hijos sea utilizado en su obra. Todos los cristianos deben ser colaboradores y hay suficiente trabajo por hacer. Entonces, viene usted acá, mi querido hermano o hermana, lee el texto, ¿sí? Y acá hay un desarrollo del tema. Lo que tiene que hacer es resumirlo, pero con el título. A eso se llama esquematizar. Amén. Entonces, ¿Usted eso nos va a los, mandar eso, pastor? sí, eso ya está en el grupo de educación cristiana, hermana. Ya está ahí cargado. Es un archivo en PDF. Dice, a ver, ¿cómo es que lo envié? Las verdaderas funciones de la escuela dominical, capítulo 3. Así aparece en el grupo de WhatsApp. Listo. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Dentro de 8 días, entonces ya saben, me van a explicar qué fue lo que entendieron y pudieron resumir de manera esquematizada del tema para poder ir con el
capítulo 4 y 5 del estudio. Y recuerden que según las fechas del cronograma, ¿está? Nosotros estaremos terminando aproximadamente el viernes 13 de junio al 20, dependiendo de las fechas, porque es que en junio hay un lunes festivo. El 2 de junio es festivo, entonces yo creo que haríamos una clase esa semana o con el hermano Luis el 3 o con el pastor Gilberto el 6 pues para no atrasarnos. Pero en dado caso que no se pueda, entonces nosotros veríamos la última clase, sería el 16 de junio. Entonces, para tener en cuenta, y esa clase pues es evaluación para nosotros cerrar notas. ¿Listo? Entonces, creo que no es más la información. Eh, Espero que hayan disfrutado la clase. Recuerden, mañana tenemos dos clases que son con el hermano Mario Pico y con el hermano Luis Hernando Cubillos. Los invito a que participen de estas muy buenas clases que nos están dando estos dos hermanos. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, profesor. Una pregunta, la evaluación que enviamos, Sí. eh, ¿cuándo nos da la respuesta? ¿Cómo Ah, fue? no, todos perdieron. Cálmate. No, todos pasaron. No, el que menos, hubo una persona que sí se equivocó en tres preguntas, pero no más. O sea, tres preguntas. El resto contestó muy bien. Ah, ahí tienen sus Ah, cinco. bueno, bueno, Pero hay uno gracias. que sacó cuatro porque se equivocó en tres. Pero el resto bien. Bueno. Listo, mi hermano. Muchas gracias. Amén, hermano. Bueno, no Buenas siendo noches, más, hermano. me despido. Dios les bendiga. Que tengan una muy buena noche y que el Señor los continúe Gracias, bendiciendo esta semana. bendiciones. Amén.